Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy sí, por fin vamos a cerrar este seminario, este grupo de programas. Siempre digo lo mismo, al final hago más. Nos pasó ya con el quinto, dije, bueno, hacemos cuatro y ya está. Yo tuve que hacer un quinto y ahora ya en el quinto, que yo pensaba que era el último, yo me di cuenta y ha pasado un poquito a la mitad del programa de que no nos iba a dar tiempo, porque si no se iba a hacer un programa extensísimo. Y hemos tenido que hacer este sexto programa, que, bueno, yo de hecho estoy grabándolo con total continuidad al quinto, acabo de terminarlo y estoy aquí otra vez. Así que vamos a hablar por última vez de ese magnicidio, el magnicidio más relevante de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? El primero, obviamente, es el que dio inicio a la Primera Guerra Mundial y este, que es el que da inicio a la Guerra de Vietnam, es el más importante de la segunda mitad, ¿no? Y lo que tiene de interés este programa, que ya supongo que ya va quedando solo para un reducido número de personas que se hayan ido enganchando después de las primeras entregas, eh, lo que tiene interés es, uno, ver cómo se ejecuta por estos profesionales encargados de operaciones negras, de operaciones encubiertas, y otra es esa figura del cabeza de turco, del hombre de paja, que es Lee Harvey Oswald, al que se llama William Bobo, despectivamente. De hecho, ese es el nombre que aparece en su lápida, ¿no? Hasta ese punto es un nombre despreciado, ¿no? Y sin ánimo de perder más tiempo, vamos a pasar ya directamente a continuar leyendo el libro que hemos estado leyendo en el último programa y hemos probado el título para esta serie de programas, que se llama Arde América, de James Hepburn. Y bueno, de libros y ya por costumbre, por no perder la costumbre de que nos llamen narcisistas y de que nos acusen de las peores cosas, pues bueno, al que quiera apoyar a estos programas, al que quiera apoyar este canal, el que esté interesado en saber más sobre este tema, tiene aquí el libro Los Deicidas, más allá de la realidad y de la ficción, publicado por SND Editores, Sierra Norte Digital. Tienen en la descripción del vídeo el enlace para comprarlo desde la web de la editorial, que les llegará en apenas unos días con un regalo de la editorial, creo. Y luego también tienen la opción de encargarlo en la librería más cercana y también en cuestión de días lo tendrán ahí, ¿no? Y es un libro que le da soporte físico, como me gusta decir, y que tiene mucha más información de la que yo puedo dar aquí por razones obvias. Y que, bueno, que si a ustedes les interesan estos programas, les puedo asegurar que este libro les va a interesar. Y si les interesan otros programas del canal, también, ¿no? Es un libro extenso que trata una gran cantidad de temas. Tienen en el enlace que les he dejado el índice del libro y una prueba gratuita del inicio del libro. Lo pueden leer las primeras páginas por ver si les resulta llamativo. Y bueno, pues ya les digo yo que hay por lo menos 3 episodios donde se aborda este magnicidio de manera directa, ¿no? Dicho lo cual, vamos a leer a James Hepburn, que ya en el año 68 nos alertaba, ¿no?, sobre todo esto. Y recoge aquí una cita de Harry S. Truman, el presidente, que dice lo siguiente: cuando yo anuncié la CIA, nunca creí que se metería en asuntos de la conspiración en tiempo de paz. Algunas de las complicaciones y situaciones embarazosas por las que hemos pasado se pueden atribuir en parte a que este arma, enteramente informativa del presidente, ha sido apartado del papel que se pensó para ella. Bueno, así inicia el capítulo Hepburn, que desde luego era un hombre más que valiente, más que valiente. Así que vamos a leer qué nos cuenta aquí el señor Hepburn. Bueno, pues sigamos. En todas partes, y los Estados Unidos no son una excepción, hay criminales que son capaces de cualquier cosa por dinero. Pero una cosa es matar a un acreedor, un senador o un marido celoso, y otra muy distinta, asesinar al presidente de los Estados Unidos. Los grupos parapolíticos o paramilitares rara vez utilizan asesinos a sueldo. Son demasiado peligrosos. Sus relaciones, su conducta y su insaciable sed de dinero plantean muchos problemas a una organización responsable. De otro lado, muchos individuos que actúan en grupos como la Sociedad John Birch, la Asociación Patrick Henry y los Cruzados Cristianos se prestarían encantados a ser los instrumentos de un crimen ideológico. Pero aunque en ocasiones han cometido asesinatos con éxito, con esta clase de fanáticos, los conspiradores sensatos prefieren no confiar en idealistas. La historia nos dice por qué. El primer ministro del zar, Stolypin, fue mortalmente herido en 1911 en la ópera de Kiev durante la representación del zar Saltan de Rimsky-Korsakov.
El asesino, un abogado llamado Dmitry Bogrov, estaba convencido de que había obrado por la causa de la libertad, y muchos otros antes que él se sacrificaron en la lucha contra los zares. Pero hay pocos fanáticos como Borgov dispuestos a morir por una causa, y los nihilistas perdieron más hombres que las familias imperiales. Hoy, los soldados profesionales y los guerrilleros han reanudado lo que los nihilistas dejaron. Son tan valientes como ellos, pero suelen tener menos éxito. En Alemania, en 12 años de nazismo y 5 de guerra, a pesar del círculo Kreisau y de los numerosos grupos que en 1946 pretendían haber pertenecido a la clandestinidad, a pesar de la obra de los servicios secretos aliados y de los complots urdidos por varios altos jefes de la Wehrmacht y de la OKW, Hitler no llegó a ser asesinado. No obstante, 2 oficiales lo intentaron en sendas ocasiones. El primero le dio una bomba a uno de los ayudantes de Hitler, diciéndole que era una botella de coñac. La bomba debía estallar en un avión que llevaba al Führer al frente del este, pero no estalló. El atentado no llegó a ser descubierto. Su autor lo hizo público más tarde. Entretanto, recuperó su botella de coñac. El segundo atentado, mucho más importante y célebre, fue obra del coronel Klaus von Stauffenberg. Su fracaso frustró el complot el 20 de julio de 1944. Stauffenberg o no se atrevió o no quiso disparar sobre Hitler. En vez de eso, colocó el equivalente de una libra de TNT en su cartera de mano, la dejó debajo de la mesa de conferencias a las que se hallaba sentado Hitler y abandonó la habitación con el pretexto de que tenía que hacer una llamada telefónica. La TNT estalló minutos más tarde por medio de un detonador. Pese a todo, lo que el coronel von Stauffenberg tenía de buen miembro de la caballería lo tenía de mal saboteador. Si la conferencia hubiese tenido lugar, como solía ocurrir, en Rastenburg, en una casamata fortín de hormigón, la bomba hubiese matado a Hitler y probablemente a la mayoría de los oficiales presentes. Los alojamientos cerrados hubiesen multiplicado la compresión y el efecto de la explosión habría sido fatal. Aquel día caluroso de julio, la conferencia tuvo lugar en un barracón de madera con las ventanas abiertas. La explosión no hizo más que lanzar a Hitler al suelo y herirle ligeramente. El coronel von Stauffenberg se equivocó en la elección del explosivo. El TNT es excelente para volar puentes y líneas de ferrocarril, pero para este tipo de operación, von Stauffenberg debió de utilizar una granada defensiva de las que utilizaba el ejército alemán, junto con la granada de fósforo y como precaución adicional una botella de gasolina. Fuese cual fuese el lugar de la explosión, esta hubiera logrado el objetivo propuesto. Los oficiales que no hubieran muerto inmediatamente habrían ardido vivos. Además, pese a la pequeña posibilidad de supervivencia, antes de dar la señal para una sublevación que ocasionó centenares de ejecuciones, incluida la del propio von Stauffenberg, hubiese sido prudente comprobar el resultado de la operación, cosa que no se hizo. Cualquier biógrafo del coronel tendrá que llegar a la conclusión de que como asesino fue un fracaso. Su incompetencia técnica provocó el colapso de la rebelión alemana y probablemente costó a los aliados varios meses más de guerra. Otro coronel, el francés Bastien Thiry, intentó asesinar al general de Gaulle para vengar el honor del ejército francés. Una tarde en que el general atravesaba los suburbios de París camino del aeropuerto, preparó una emboscada utilizando pequeñas ametralladoras en un cruce. El coche, un Citroën corriente, marchaba a 40 millas por hora. A una señal del coronel, que agitó un periódico, los pistoleros hicieron más de 100 disparos, pero ni el general, ni su esposa, ni el chofer, ni el agente de escolta que les acompañara sufrieron el menor daño. Los neumáticos reventaron, pero el chofer aceleró inmediatamente y el general desapareció en el horizonte. El coronel Thierry se había graduado en la más avanzada escuela científica de Francia, la Escuela Politécnica. Sus estudiantes gozan de fama por su capacidad de razonamiento. Además, el coronel era un famoso especialista en aeronáutica y lo mismo que von Stauffenberg era un patriota desinteresado. Pero en lo que a asesinatos se refiere, también fue un fracaso. Su fracaso es comprensible. Era un aficionado y los asesinatos no son cosa de aficionados. Su plan era interesante para los hombres de Dallas porque su blanco era un vehículo en movimiento. El ataque a un blanco móvil plantea problemas especiales que examinaremos más tarde. En cualquier caso, estos son problemas que solo puede resolver un especialista. El comité necesitaba profesionales que estuviesen acostumbrados a planear operaciones clandestinas y arriesgadas y que poseyesen la mentalidad apropiada. En otras palabras, profesionales que no hubiesen perdido su carácter de aficionados. Los hombres mejor calificados para este tipo de trabajo son indudablemente los especialistas de los servicios de inteligencia como el Comité de Seguridad del Estado Soviético y la CIA, que tienen una sección especial para asesinatos. Es indudable que nada hay imposible o sorprendente en el mundo del espionaje en el más amplio sentido de la expresión. Los obstáculos
se podrán estorbar a los criminales organizados o a los conspiradores conscientes, pueden ser superados o eludidos más fácilmente por aquellos a quienes se conoce con el nombre de espías. Veamos. Dice más adelante, hoy la capa y la daga han sido reemplazadas por la administración científica. Las organizaciones de los servicios secretos, sean norteamericanas o rusas, dirigen actividades que van desde los crímenes rutinarios hasta las revoluciones a toda escala. Los técnicos necesarios están entrenados y disponibles. Pueden ser utilizados para fines especiales, pero se les puede corromper y explotar sus capacidades para propósitos más dudosos. Una vez que se ha entrado en el mundo de estas organizaciones, de los individuos que trabajan para ellas, ya no es posible, como hemos hecho en los capítulos precedentes, disponer y analizar los hechos en un orden lógico. Las actividades del espionaje no conocen la lógica ni es posible conocer la verdad completa. Si la comisión Warren dedicó varios millares de páginas a Oswald, no lo hizo solamente para ocultar la naturaleza y el origen de la conspiración, sino también porque Oswald, inmerso en las aguas cenagosas del espionaje, había tenido una vida que podía calificarse de cualquier manera menos de sencilla. El objeto de este libro no consiste en estudiar su corta y pintoresca historia, que en definitiva tuvo poca importancia, ni el de proporcionar una descripción detallada de las actividades de la CIA en el periodo comprendido entre los años 1960 y 1963. Pero es necesario saber algo de la CIA con objeto de entender el asunto Oswald y para unir todas las hebras que conducen al día 22 de noviembre. Dice Hepburn, la CIA celebró su 20º aniversario en septiembre de 1967. Fue creada el 8 de septiembre de 1947 por la misma ley que instituía y unificaba el Departamento de Defensa y establecía el Consejo de Seguridad Nacional. Su misión consistía en coordinar y valorar la información secreta, pero inmediatamente extendió sus actividades y operaciones especiales. Estas operaciones adquirieron tal importancia que en 1961 fue preciso crear una organización que las planease y llevase a cabo, la División de Planes. En 1949 se aprobó una ley por la que se eximía a la CIA de exponer sus actividades o revelar los nombres y títulos oficiales de su personal, sus salarios y número de personas empleadas. Se autorizaba al director de la CIA a disponer de la totalidad de su presupuesto, sin más requisito que la firma y sin tener que dar nunca cuenta de la forma en que se empleaba el dinero. Esta disposición permitió a la CIA convertirse durante los años 50 en una especie de gobierno invisible que extendió su actividad cuando en 1951 Allen Wells Dulles fue nombrado director adjunto de la misma y luego director, el 10 de febrero de 1953. 6 meses más tarde, en agosto del 53, la CIA demostró al mundo el poder que había alcanzado cuando el general Fasollah Shahedi reemplazó a Mossadegh en el puesto de primer ministro de Irán. En 1951, Mossadegh había nacionalizado la compañía Anglo-Iranian Oil y había confiscado la refinería de Abadan con el apoyo del Partido Comunista iraní. La CIA logró el arresto de Mossadegh y los líderes de Tudeh fueron ejecutados. De este modo, un consorcio de las principales compañías petroleras firmó un acuerdo por 25 años con el Irán por el que se concedía el 40% de las acciones de la antigua Anglo-Iranian a las compañías Standard Oil de Nueva Jersey, Gulf Oil, Standard Oil de California, Socony Mobil y Texaco. Unos pocos meses más tarde, en abril de 1955, se concedió participación en las explotaciones a otras 9 compañías independientes norteamericanas. El hombre de la CIA que dirigió la operación fue Kermit Roosevelt, un asesor del Departamento de Estado para los Asuntos Comunistas y del Medio Oeste desde 1947. Cuando Kim Roosevelt dejó la CIA en el 58, fue empleado por la Gulf Oil como director de las relaciones con el gobierno. Y en 1960 se convirtió en vicepresidente de la Gulf. También es asesor de la Socony Mobil. Con su éxito en el Irán, la CIA consolidó su poder. En los años que siguieron, ese poder hizo que sus intervenciones se multiplicasen y que llevasen a cabo distintas operaciones brillantes. Las más conocidas de ellas tuvieron lugar en Guatemala y tras el telón de acero, donde la CIA intentó dividir al bloque comunista. Fue el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental, un hijastro de la CIA, el que hizo estallar la sublevación en Alemania Oriental el 17 de junio de 1953. La intervención soviética sofocó la rebelión, ocasionando solo en Berlín Oriental 2.000 muertos o heridos. En 1956, la CIA estuvo tras el alzamiento húngaro, que costó aún más caro al pueblo. La CIA estableció varios círculos de información en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas
y multiplicó sus misiones especiales. Entre 1956 y 1960, sus aviones espías U-2 proporcionaron valiosa información sobre aeropuertos, emplazamiento de aviones y misiles, experimentos de cohetes, depósitos de municiones especiales, instalaciones atómicas y producción de submarinos. En Egipto, la CIA, amparada por el embajador Jefferson Caffrey, que actuaba con arreglo a las instrucciones de John Foster Dulles, desempeñó un papel importante en el derrocamiento en 1952 del rey Farouk y en la subida al poder del coronel Naguib, y más tarde en la deposición de este por el coronel Nasser. En 1954, la CIA derrocó el régimen del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz a causa de sus inclinaciones comunistas y lo reemplazó por uno de sus títeres, el coronel Castillo Armas, que inmediatamente negó el derecho a votar a los analfabetos. La CIA ha tenido también fracasos en Indonesia contra Sukarno en 1958, en Laos con Pho My en 1967, en Vietnam del Sur con Ngo Diem entre 1953 y 1963. O éxitos parciales como en Alemania Occidental. La CIA no limita sus actividades a los puntos neurálgicos del mundo. El Medio Oriente, el sudeste de Asia, los protectorados de América del Centro y América del Sur y los países situados detrás del telón de acero. Como es natural, la CIA se estableció fuertemente en países socialistas como Yugoslavia y en estados neutrales como Austria y Suiza, pero ejerce su actividad también por razones económicas y políticas en todas las zonas de tensión internacional del mundo. En muchos casos, como en Argelia, por ejemplo, de estas razones estaban en contradicción abierta. En 1955 la CIA intervino en Costa Rica, una de las naciones más estables y democráticas de Hispanoamérica, donde intentó derrocar al gobierno socialista del presidente José Figueres. De este modo, dotada de una autonomía completa, un presupuesto prácticamente ilimitado, y compartiendo de facto la dictadura de la administración de Eisenhower en el periodo comprendido entre 1953 y 1960, la CIA se convirtió en una potencia mundial. La CIA estaba representada en 108 países distintos, disponía de submarinos y aviones reactores y controlaba 30.000 agentes al amparo de actividades diplomáticas, comerciales, industriales, periodísticas, militares, técnicas, laborales, universitarias y secretas. La CIA, por supuesto, tiene un competidor. El KGB soviético fue descrito por Allen Dulles como un arma clandestina con multiplicidad de fines que es más que una organización política secreta, más que una organización de espionaje y contraespionaje. Es un instrumento para la subversión, la manipulación y la violencia, para la intervención secreta de los asuntos de otros países. Una definición que parece igualmente aplicable a la CIA. El presupuesto del KGB es aproximadamente igual al de la CIA, lo cual significa que emplea muchos más agentes, ya que un ruso cuesta bastante menos que un norteamericano. La mayor parte de los agentes empleados por ambas organizaciones son legales, es decir, cubren un cargo diplomático en el extranjero. De acuerdo con el coronel Oleg Penkovsky, ejecutado por los rusos en el 63 por sus actividades como espía en favor de Estados Unidos, las 3/4 partes de los diplomáticos soviéticos en el extranjero eran miembros del KGB. Este porcentaje es mucho menor en los Estados Unidos. Alrededor de un tercio del personal de las embajadas y consulados norteamericanos pertenece a la CIA, aunque las cifras varían mucho de un país a otro. Cuando Kennedy llegó a la presidencia, un embajador no tenía más autoridad sobre el jefe local de la CIA en su embajada que la que tenía un embajador soviético sobre el residente del KGB. La CIA se había infiltrado en todas las organizaciones internacionales a las que pertenecían los Estados Unidos, incluso en la UNESCO y la FAO, y sus agentes operaban en todos los eventos de la NATO en Europa. En 1961 la CIA estaba representada en todos los países del mundo, incluso en Uganda, Surinam, las islas Ryukyu, Sierra Leona, Islandia, donde tenía 2 oficinas. Ryukyu, una de la Embajada de los Estados Unidos en Reykjavik y otra en la base militar de Keflavik. Las fotografías e informes de sus agentes llegaban a Langley desde todo el mundo. Allí las fotografías eran analizadas por expertos en su interpretación y los informes pasaban a Walnut, el computador electrónico de la CIA. La CIA controlaba además la más colosal organización de propaganda de todos los tiempos, oculta tras los nombres de más de 600 compañías distintas. Centenares de organizaciones eran financiadas total o parcialmente por la CIA. La CIA controlaba directamente o mediante subsidios emisoras de radio, periódicos y editoriales de los Estados Unidos y de todo el mundo. Además, como Prager, Doubleday y Van Nostrand accedieron a publicar otras obras propagandísticas, tales como Why Vietnam. Su influencia se extendió incluso a la televisión y a la industria cinematográfica. Hasta 1956 controló la estación de radiodifusión del Cercano Oriente, con el más poderoso transmisor, situado en Chipre, del Medio Oriente.
y una cadena de periódicos de Beirut dirigida por un doble agente de la CIA y del Servicio Secreto británico, Kawel Moura, que publicaba los diarios Al-Hayat y el Daily Star. En 1958 instaló 7 emisoras clandestinas en Aden, Jordania, Líbano y Kenia, para responder a Radio Cairo y defender la independencia de Irak. En los Estados Unidos, la CIA disponía de una estación de radio de onda corta que utilizaba para emitir los mensajes cifrados a sus agentes y tenía intereses en la gigantesca Voz de América, complejo transmisor situado en Greenville, la estación de radio más poderosa del mundo. En Europa, Radio Liberal, con transmisiones en Lampertheim, empleaba 12.000 personas en sus oficinas de París, Múnich y Roma, y Radio Europa Libre, que tenía 28 estaciones transmisoras en Alemania Occidental, en Frankfurt y en Múnich. Y en Portugal, las principales estaciones de radio de las que disponía la CIA en el lejano oriente estaban situadas en Taipei, Formosa, Seúl, Corea, y en 3 lugares de la costa de Japón. Controlaba también estaciones radiotransmisoras en Australia y en las islas que poseía Francia en el Pacífico. En 1955, la CIA empezó a ampliar sus redes de información en el continente africano, que hasta entonces, con la excepción de Libia y Egipto, había sido considerado como de importancia secundaria. Se estableció firmemente en Argelia, la República Sudafricana, el Congo ex-belga, África Occidental y en las colonias portuguesas africanas. Iberoamérica y el Caribe estaban bajo el control de su división americana. Y aquí vamos con lo importante. Cuando Kennedy entró en la Casa Blanca, se habían iniciado ya los preparativos para invadir Cuba. El proyecto tuvo su origen en una orden del presidente Eisenhower firmada el 17 de marzo del 60, autorizando el armamento y adiestramiento clandestino de los refugiados cubanos. La operación fue dirigida por Richard Mervyn Bissell Jr., un brillante graduado en la Escuela de Economía de Londres, London School of Economics, y antiguo profesor de economía de la Universidad de Yale, que se incorporó a la CIA en 1954. También participó aquí Howard Hunt, por cierto. En el plan original de Bissell se incluía la organización de grupos de guerrilleros ante la propia Cuba, pero la escasez de voluntarios idóneos y la falta de apoyo entre la población cubana y el ejército de Castro hicieron imposible esa parte del plan. Allen Dulles se decidió por la invasión militar de la isla por cubanos exiliados, es decir, ahí nació la Operación Bahía de Cochinos. La CIA empezó inmediatamente a buscar un lugar conveniente para el adiestramiento. A principios de abril de 1960, Robert Kendall Davis, primer secretario de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala y jefe local de la CIA, visitó al presidente de Guatemala, Idígoras, en su residencia oficial, situada por precaución en terrenos de la Academia Militar guatemalteca. Idígoras, que no sentía simpatía por Castro y que además se enfrentaba con un elevado presupuesto, accedió a que la CIA entrase unas fuerzas especiales en una base en Guatemala. La CIA eligió la plantación del café Helvetia, que cubría 5.000 acres y era fácil de guardar y ofrecía 50 millas de carreteras particulares. Allí estableció un centro de instrucción para saboteadores de combate provisto de barracones y piscina. A finales de mayo de 1960, la CIA se entrevistó con representantes de los 5 grupos de exiliados cubanos que se unieron en un frente común, el Consejo Revolucionario Cubano, al que la CIA abrió cuentas bancarias en Nueva York, Nueva Orleans y Miami. La mayoría de los exiliados cubanos vivían en Florida o en Luisiana. Se extendió rápidamente la voz de que se preparaba algo grande y de que no faltaba dinero. Acudieron voluntarios y un primer contingente de hombres a los que se denominó ingenieros geómetras y salió para Guatemala a finales del año 1960. A finales de mayo de 1960. La CIA proporcionó especialistas militares y técnicos extranjeros, principalmente alemanes y japoneses, para adiestrar a los cubanos y convertirlos en operadores de radio, paracaidistas, hombres rana y saboteadores, y para enseñarles las técnicas de BOA. En agosto estaba ya terminada una pista de aterrizaje, llegaron los primeros aviones, se estableció un puente aéreo en las bases de la CIA en los Estados Unidos y la base de Guatemala. Los voluntarios cubanos solicitaban su reclutamiento en oficinas de Nueva Orleans y Miami camufladas con nombres de asociaciones diversas. Allí eran interrogados. Después de comprobar sus antecedentes, se les sometía a la prueba en campo de entrenamiento dirigidos por la CIA en Everglades, cerca de Miami, y en Lake Pontchartrain, en Luisiana. Finalmente se les trasladaba en avión a Retaleo desde el aeropuerto clandestino de Opa Loca o R2. Todas estas actividades se desarrollaban en una atmósfera especial de misterio y secreto que tanto les gusta a la gente del servicio de inteligencia.
con documentos de identidad falsos, aviones sin luces, direcciones de apartados de correos, matrículas falsas, comprobaciones de seguridad, asesoramiento y delatores. Los fanáticos anticastristas de origen burgués se unieron a los hambrientos y desempleados refugiados cubanos, a los agentes castristas, los pilotos mercenarios, los instructores de la Marina norteamericana, los especialistas japoneses en karate, los traficantes de armas, los aventureros militares, los coroneles del ejército y los oradores extremistas. Bajo el escrutinio del FBI, bullían por allí metiéndose los unos en los asuntos de los otros, fingiendo, simulando no conocerse unos a otros, peleándose, hablando de su casa en la isla o drogándose en las habitaciones de los hoteles, apartamentos o bungalows alquilados por la CIA, utilizando nombres de turistas o compañías inexistentes. De vez en cuando, hombres importantes de la CIA, de origen privilegiado, rebosando anglofilia y con actitud caballeresca, iban a inspeccionar sus tropas. Al otro lado del mar, en Cuba, el jefe del Servicio de Inteligencia de Cuba, Ramiro Valdés, y el embajador soviético en La Habana, el veterano del agente del KGB, Sergei Kudryavtsev, seguían atentamente estos acontecimientos. La CIA sabía, por supuesto, que ellos estaban enterados, pero los preparativos se prolongaron. Dulles requirió a Wiesel para que acelerase el entrenamiento. Deseaba que la invasión tuviese lugar antes que las elecciones presidenciales de noviembre de 1960, pero se produjeron demoras en el reclutamiento y entrenamiento de los pilotos cubanos necesarios para lanzar las provisiones en paracaídas y para las incursiones de bombardeo. En septiembre de 1960, a pesar de los esfuerzos adicionales de la prolongación de la jornada de trabajo y de las gratificaciones, la fuerza invasora no estaba todavía preparada. Luego se interpuso el mal tiempo. La CIA comprendió que tendría que posponer la operación hasta la primavera de 1961. El tiempo adicional se utilizó para completar el adiestramiento y para reforzar la parte logística de la operación. El 20 de octubre de 1960, hacia el final de la campaña electoral, Kennedy declaró que los Estados Unidos deberían reforzar los contingentes democráticos en el exilio que, no siendo partidarios de Batista, fuesen anticastristas, y también en la propia Cuba, a quienes ofreciesen la eventual esperanza de derrocar a Castro. Esta posición en la campaña electoral, que contribuyó probablemente a la victoria de Kennedy, tranquilizó a la CIA, pero colocó a Kennedy en una posición incómoda cuando en la primavera siguiente se vio frente a la inminente operación de invasión. La invasión fue un desastre. Los supervivientes de la brigada de exiliados fueron capturados en Cuba. La CIA había perdido el primer asalto. El segundo lo ganó Kennedy un año más tarde, en octubre de 1962, cuando persuadió a los soviéticos para que desmantelaran sus bases de misiles en Cuba. El 24 de diciembre de 1962, los 1.113 supervivientes capturados de la brigada invasora fueron canjeados por una gran cantidad de medicamentos. Y el 29 de diciembre, en Miami, Kennedy rindió homenaje a su valor. En enero de 1963, 450 de estos hombres fueron recuperados por la CIA, que había empezado a organizar otra fuerza invasora. De nuevo fueron enviados a campos de entrenamiento hasta la primavera de 1963. Pero la CIA no quedó impune por su fracaso. Kennedy decidió hacerse cargo del Departamento de Inteligencia. Le reprochó no solamente el fracaso cubano, sino también sus actividades en Iberoamérica y en Extremo Oriente, que estaban en contradicción con su política exterior. Tras confiar en los expertos durante los primeros meses de su administración, Kennedy ordenó a uno de sus colaboradores, McGeorge Bundy, que le representase en el Grupo Especial 5412, pero no le satisfacieron los resultados. Dulles cayó en desgracia. Se le permitieron unos meses de respiro para que salvara la cara, pero el 29 de noviembre de 1961 fue reemplazado por John McCone. La elección de McCone por Kennedy fue una sorpresa. McCone era todo un buen republicano, pero aún era menos honesto que Douglas Dillon. Toda su carrera se había desenvuelto en la industria petrolera. En 1937, a la edad de 35 años, fue uno de los fundadores de la compañía Bechtel McGone Parson de Los Ángeles, que se especializó en la construcción de refinerías de petróleo y plantas de energía eléctrica en los Estados Unidos, Iberoamérica y el Medio Oriente. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía constructora de barcos McGone California obtuvo enormes beneficios. Más tarde tomó posesión de la Panama Pacific Tankers, una flota de petroleros. En 1961 poseía acciones de la Standard Oil de California por un importe de $1 millón. Después de su nombramiento ofreció venderlas, pero el Comité de los Servicios Armados del Senado determinó que no era necesario, aunque el senador Clark de Pensilvania declaró que la industria petrolera norteamericana, lo mismo que la CIA, estaba profundamente implicada en la política del Medio Oriente.
¿Cuál fue la razón que impulsó a Kennedy a elegir a este hombre? Se dijo que situando un republicano conservador a la cabeza del gobierno invisible, el presidente pensó evidentemente que distraería en cierto modo los ataques políticos. El hecho es que el mundo del servicio de espionaje le repugnaba al presidente Kennedy, aunque se daba perfecta cuenta del alcance de su poder. Dejó este problema para más adelante considerándolo de importancia secundaria. No se resolvería hasta después de su muerte. En la primavera de 1963, los invasores anticastristas estaban matando el tiempo en Florida y Luisiana. Muchos de ellos se llevaron una sorpresa y una desilusión cuando los aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina no les rescataron en 1961 en la Bahía de Cochinos. Su resentimiento aumentó durante su cautiverio en Cuba y sus jefes de la CIA no hicieron nada por apaciguarlos. En los primeros meses de 1963, el presidente Kennedy no tenía una conferencia de prensa en la que no le preguntasen por los 16.000 o 17.000 técnicos soviéticos que se decía que había en Cuba. El presidente se esforzaba en dar término a la Guerra Fría, lo que significaba mantener una coexistencia pacífica con la URSS y el statu quo con Castro, pero la CIA no se tomó en serio el deshielo diplomático y el aviso no llegó nunca a escalones inferiores. Todo siguió como antes. En los campos de entrenamiento se seguían repartiendo esperanzas, dinero y municiones. Se aceleraron los preparativos y aumentaron las precauciones. Florecieron las técnicas de lucha secreta, los apartados de correos, las pistas de aterrizaje clandestinas, las reuniones en los baños turcos, los encuentros en las estaciones de ferrocarril, los mensajes en los lavabos, las contraseñas, los seudónimos y el contrabando. Y todo ello con mayor motivo por cuanto la CIA se había hecho sospechoso al gobierno federal y a la DIA. Entre tanto, el FBI anotaba cuidadosamente cada extralimitación de la CIA que afectase al campo que le era propio. El 17 de octubre de 1962, el FBI descubrió y confiscó en Nueva York un escondite de armas y municiones pertenecientes a cubanos castristas y arrestó a 3 hombres, entre ellos un agregado a la misión cubana en las Naciones Unidas, Roberto Santiesteban Casanova. Este fue solo uno de los muchos incidentes en la lucha callada pero creciente entre la CIA y el FBI sobre los límites de sus respectivas jurisdicciones. Su lucha por el poder se fue agravando cada vez más. A la indignación de los exiliados, la impaciencia de la CIA y las investigaciones del FBI se añadió una cosa más. Los oficiales encargados del adiestramiento que pertenecían a los Minutemen y otras organizaciones extremistas permanecían en contacto con los líderes de estos movimientos y especialmente con los militares descontentos como el general Walker. Uno de los hombres de la CIA en Nueva Orleans era Guy Bannister. Había pertenecido al FBI y era miembro de los Minutemen. Trabajaba para la CIA desde 1958. Su oficina se hallaba situada en el número 544 de Camp Street. Su delegado, Hugh Ward, también pertenecía a los Minutemen y a una organización denominada Liga Anticomunista del Caribe, que había sido utilizada como tapadera por la CIA desde la Operación Guatemalteca de 1954. Una de las personas que frecuentaban el 544 de Camp Street era un joven llamado Lee Harvey Oswald. Bueno, y con esto hemos llegado ya a la madre del cordero, hemos llegado a William Bobo, Lee Harvey Oswald, ¿no? Sigamos. Muchas familias norteamericanas de apellido Oswald han solicitado cambiar legalmente su apellido por el de Smith o Jones. Lo que van a leer aquí les va a sorprender. Los escépticos se quejarán de que no sabemos nada, o por lo menos no nos lo dicen, acerca del asunto Oswald. Si nos explayásemos en el asunto, si descompusiéramos su vida pieza por pieza como la comisión Warren intentó hacer, atribuiríamos a Oswald un papel más importante que la parte que estaba destinado a desempeñar en el asesinato Kennedy. Hacerlo así sería distraer la atención pública, como ha hecho la comisión Warren, de la cuestión esencial, la conjura. La historia de Oswald ha sido adulterada desmesuradamente. Nosotros hemos establecido la verdad en los aspectos más importantes del asunto. Hemos eliminado o simplificado las partes que nos han parecido superfluas. Los asuntos de espionaje y las conspiraciones tienen siempre una parte romántica, pero cuando se quiere llegar a la verdad, es mejor dejar esos detalles a un lado. Oswald no fue más que un pequeño actor en un drama con implicaciones mucho más amplias. Una vez cumplida su misión, fue asesinado y su cuerpo arrojado a la multitud. Al público, después de todo, había que decirle algo. El senador Millard Simpson de Wyoming describió a Oswald como un comunista con una frenética necesidad de matar. William Manchester, refiriéndose a Oswald y a Jack Ruby, escribió lo siguiente: ambos eran unos desambientados, con personalidades deformadas, unos proscritos que anhelaban llamar la atención, que alimentaban sus resentimientos. Fueron presa de impulsos salvajes y estaban dotados de un temperamento criminal. No eran capaces de relacionarse con las demás personas, especialmente con las mujeres, y les tenían sin cuidado los asuntos políticos.
Manchester describe también a Oswald como un descontento arrogante y carente de vigor físico y habla de su estupidez monumental. El doctor Lewis Robbins afirman que Oswald era un paranoico. Manchester también lo cree así y añade: ahora sabemos cuál fue la chispa que prendió el fuego en Lee Harvey Oswald, el desmoronamiento de su matrimonio. Sabemos también cuándo le alcanzó el fuego, la tarde del 21 de noviembre de 1963. Se nos pide que creamos que Oswald asesinó al presidente de los Estados Unidos porque su esposa rusa se burló de él y lo dejó para unirse a una tríbada, lo que no impide a Manchester sugerir en otra parte del libro que Oswald, lo mismo que Ferry y Ruby, tenían tendencias homosexuales. ¿Quién era realmente este hombre cuyo cuerpo fue enterrado con tanta prisa el 25 de noviembre de 1963 en el cementerio de Fort Worth? ¿Quién era en realidad el hombre que fue enterrado con el nombre en la lápida de William Bobo? A pesar de haber tenido una infancia desgraciada y una educación modesta, Oswald era un joven brillante y bien organizado que escribía bien y se expresaba con soltura. Era impresionable, delicado, cortés y reservado. Su padre, que no fue ni un gángster ni un inútil, sino un agente de seguros, murió antes de que él naciese y Lee estuvo en un orfanato durante algún tiempo, desprovisto del afecto familiar. Su coeficiente de inteligencia era de 118, el cual, según el doctor Irving Sokolow, estaba por encima del promedio. Abandonó los estudios de segunda enseñanza en Nueva Orleans a los 16 años y lo mismo que su hermano mayor y su hermanastro, ingresó en la infantería de la Marina cuando tenía 17 años en 1956. Oswald fue un buen soldado. Fue ascendido a soldado de primera clase y enviado a Japón, donde fue adiestrado como radiotelegrafista. Un norteamericano que le conoció en Tokio dijo que era un magnífico muchacho, imbuido del espíritu del cuerpo de infantería de Marina. No hablaba mucho, pero es cierto que aceptaba la ideología comunista. En aquella época la CIA estaba desarrollando su programa U-2 y necesitaba especialistas en radar. Reclutó su personal entre las filas del ejército, preferentemente entre el cuerpo de infantería de Marina. Oswald fue uno de los que recibieron la proposición en la base de Atsugi en el Japón y acertó la oferta de la CIA. A los 19 años obtuvo su diploma de especialista en radar. Su adestramiento técnico se completó con unos cursos generales, preparación para espionaje, dados por la CIA a sus entrenados, y con unas clases de lenguas, español y ruso, y cursos sobre dialéctica marxista. La CIA le proporcionó un FANI y le abrió un expediente que contenía un informe de sus opiniones marxistas y otro en el que se hacía constar que había sido juzgado por un tribunal militar por llevar un arma particular y haber insultado a un oficial. En 1958 fue enviado a Santa Ana, California, donde recibió instrucción detallada sobre los U-2. Había sido licenciado de la Infantería de Marina y ya no tenía que asistir periódicamente a los ejercicios de los polígonos de tiro. Además de su suficiencia técnica, mostró una verdadera aptitud para los idiomas. Más aún, era reservado y discreto, características esenciales para ser un agente secreto. En 1959 se intensificaron las misiones de los U-2. La CIA estaba expansionando sus círculos de inteligencia en China y especialmente en la Unión Soviética. Desconocemos el carácter de la misión que le encomendó la CIA, pero sí sabemos que salió de Nueva Orleans el 20 de septiembre de 1959 para dirigirse a la Unión Soviética a través de Finlandia. No obstante, el presidente de los Estados Unidos no es el que está mejor informado. Eisenhower, refiriéndose al asunto de los U-2, declaró el 11 de mayo de 1960 que estas actividades tienen sus propias reglas y métodos de ocultación que tratan de descaminar y oscurecer. El hecho de que permaneciese 30 meses en la Unión Soviética indica que la de Oswald se trataba probablemente de una misión a largo plazo y que no debió de recibir instrucciones específicas para los primeros años. Inmediatamente fue puesto bajo la vigilancia del GRU soviético, el cual, entre otras cosas, trata de obtener información acerca del enemigo, estudiando técnicas de inteligencia. Antiguamente, cuando un espía era descubierto, se le arrestaba inmediatamente y lo más probable es que fuese ejecutado. Los servicios de inteligencia actuales prefieren localizar a un agente enemigo y mantenerlo vigilado para ver lo que pueden averiguar a través de él o para intentar reclutarlo como doble agente. A los espías destinados ya no se les mata, sirven para hacer canjes. Permitiendo a un agente identificado permanecer en la Unión Soviética, los rusos quizá confiasen en averiguar algo más acerca de la misión que Oswald había llevado allí. A Oswald se le permitió residir en Minsk, una ciudad cerrada que existe una escuela de espionaje y sabotaje, circunstancia que, como es natural, no ignoraba la CIA. Se empleó en una fábrica como electricista, con objeto de poder vigilarle día y noche. El KGB introdujo en escena a Marina Prusakova, oficialmente una farmacéutica de la misma fábrica, y la CIA obtuvo fotografías de la pareja.
6 meses después de la llegada de Oswald a la Unión Soviética, el avión U-2 de Gary Power fue derribado en los Urales, sobre Sverdlovsk, por un cohete SA-2. Las repercusiones diplomáticas de este incidente dieron como resultado la suspensión de la conferencia en la Cumbre de París. La CIA suspendió los vuelos de los U-2 sobre la Unión Soviética y con ellos las actividades de algunos agentes. No obstante, Oswald, para quien se había planeado probablemente una estancia más larga, se casó con la señorita Prusakova, por la que se sentía atraído y porque pensó que podría serle útil. En 1962, la CIA reanudó su espionaje aéreo utilizando satélites Midas y Samos, que sobrevolaban el territorio soviético a la altura de 300 millas. Las órbitas se sucedían cada 72 horas y su vuelo no requería ningún auxilio desde tierra. Poco después, Oswald obtenía un visado de salida y volvía a los Estados Unidos llevando consigo a su mujer y a su hija. La pareja Oswald no era más que un caso bastante pintoresco de Funkspiel, que es infiltración en enemigos suministrando información falsa, ¿no? En el caso de Marina Prusakova, el FBI se enfrentaba con un problema similar al que representó para el KGB la entrada de Oswald en la Unión Soviética casi 3 años antes. Cuando el señor y la señora Oswald llegaron a los Estados Unidos en junio de 1962, el FBI puso al día el expediente de Oswald y le dio otro expediente a Marina Nikolaevna Prusakova. Simultáneamente, las actividades de la pareja eran probablemente seguidas de cerca por Zappisky y anotadas en sus archivos. La CIA recuperó a Oswald, pero fue asignado a otro programa, probablemente porque, con la excepción de los vuelos de reconocimiento sobre Cuba para los que se requería poco personal, los U-2 se utilizaron rara vez en las promociones en el trabajo de los servicios de inteligencia. No siguen las mismas reglas en la vida civil. A los agentes se les obliga a permanecer inactivos tanto tiempo como sus superiores lo juzgan necesario. La CIA además tenía razones para sospechar que Oswald, como cualquier otro agente que regrese de territorio enemigo, podía haberse convertido en doble agente. De este modo, Oswald fue sometido a la vigilancia de la CIA y fue incluso probado e interrogado por un experto, empleado simultáneamente por la CIA y por los círculos petroleros de Texas, un hombre llamado George S. de Mohrenschildt y apodado El Chino. Oswald asistió a un curso de preparación de una firma en Dallas especializada en reproducción de mapas y documentos que, por supuesto, era explotada por la CIA, pero también el FBI se interesaba por Oswald. El 26 de junio del 62, dos agentes del FBI, John W. Fein y Thomas Carter, le hicieron una oferta a corte con sus habilidades. Querían aprovechar su reputación como marxista para que se infiltrase en varios grupos comunistas, especialmente en la Young Socialist Alliance, el Socialist Workers' Party y el periódico The Worker, para que les proporcionase información sobre lo que los miembros de la comunidad de migrantes eslavos de Fort Worth, a la que por supuesto pertenecía Marina Prusakova, lo que hacían, ¿no? En agosto de 1962, Oswald se suscribió al The Worker, al que ofreció sus servicios como fotógrafo. En octubre y noviembre entró en contacto con el Socialist Labour Party y se suscribió a su publicación The Militant. Durante todo el invierno de aquel año, Oswald mantuvo correspondencia con estos grupos izquierdistas, ayudándoles de vez en cuando. En octubre de 1962, la CIA, asustada por la crisis de los misiles cubanos, llamó a los agentes que se hallaban de vacaciones o adiestrándose. Oswald hizo varios viajes a Nueva Orleans, donde recibió nuevas instrucciones, cambió de ocupación y alquiló un apartado de correos, el 2915. En abril de 1963, Oswald recibió orden de trasladarse a Nueva Orleans, donde siguió infiltrándose entre los grupos comunistas. Es muy probable que trabajase simultáneamente para la CIA y el FBI. Trató de unirse a grupos subversivos como el Comité para el Juego Limpio con Cuba, que criticaba violentamente la política de los Estados Unidos seguida con Castro. Para ganarse la aprobación de dicho comité, Oswald distribuyó literatura comunista por las calles de Nueva Orleans y estableció contacto con los grupos procastistas de Luisiana. En realidad estaba trabajando para el grupo contrario, el Frente Democrático Revolucionario Cubano Anticastrista, que estaba controlado por la CIA. Oswald actuaba desde una oficina situada en el número 544 de Camp Street. En Nueva Orleans, Oswald entró en contacto con varios otros miembros de la CIA, entre los que se encontraban Guy Bannister, Ward y David Ferry, todos los cuales pertenecían a los Minutemen. Ferry era un aventurero. A los 45 años tenía licencia para pilotar y había volado durante algún tiempo para una compañía de navegación aérea, pero había trabajado para la CIA desde 1955 y había intervenido en varias operaciones en América Central. Ferry había trabajado para Castro en los días en los que este era un idealista exiliado en México y la CIA estaba tras él.
Le lanzó en paracaídas armas y explosivos para Castro y Che Guevara cuando estos estaban luchando en Sierra Maestra. Uno de los cargamentos de Ferry permitió a las guerrillas de Castro volar un tren de municiones del gobierno de Batista. Cuando Castro derrocó a Batista, la CIA transfirió su fidelidad al exdictador y Ferry fue destinado a luchar contra el nuevo régimen cubano. Entre 1960 y el 62 se le vio en las bases que la CIA tenía en San Antonio, Puerto Cabezas, Nicaragua y en la isla del Cisne, frente a Honduras, y había sido uno de los instructores de la plantación del café de Receló, en Guatemala. En Miami trabajó para Alex Carson. En Nueva Orleans se le tenía por nombre duro como Bannister y Ward pertenecía a los Minutemen. Y conocía a Oswald, con el que se encontró poco antes de que éste saliese para Laurus. Todos estos hombres, a pesar de su pasado y sus filiaciones políticas, estaban en la nómina de la CIA y estaban trabajando con ahínco cuando en junio de 1963 se suspendieron los entrenamientos para las incursiones aéreas simuladas, incluso los puentes aéreos. El presidente Kennedy acababa de ordenar a la CIA que abandonase sus planes de invasión y hostigamiento de Cuba. John McCone argumentó contra dicha decisión, pero al final tuvo que claudicar. Lo que resultó más difícil, sin embargo, fue convencer a los hombres de los escalones más bajos de la CIA. El 31 de julio de 1963, actuando con arreglo a las órdenes emanadas desde Washington, el FBI rodeó los centros de entrenamiento y la mayoría de los establecimientos relacionados con el asunto de la invasión de Cuba y los clausuró. Al día siguiente, el 1 de agosto, el presidente Kennedy anunciaba la conclusión de un tratado de prohibición de pruebas nucleares y la instalación de una línea telefónica directa entre la Casa Blanca y el Kremlin. Una vez más declaró, abro comillas, nuestro objetivo no es la guerra, sino la paz, cierro comillas. Unos pocos días más tarde, Clay Shaw, un negociante de Nueva Orleans y director del Centro Comercial Internacional de dicha ciudad desde 1947, actuando en nombre de otro hombre de negocios, se puso en contacto con David Ferry. El comité necesitaba a un mismo tiempo un comando y un cabeza de turco. El comando se reclutó entre los Minutemen de la CIA y Oswald y los anticastristas fueron los elegidos para el otro papel, el de cabeza de turco. En septiembre, Oswald fue presentado por David Ferry y Clay Shaw al general Walker. A Oswald le dijeron probablemente que había sido elegido para participar en una nueva operación anticomunista junto con Ferry y varios otros agentes. El plan consistía en influir en la opinión pública, simulando un ataque contra el presidente Kennedy, cuya política de coexistencia con los comunistas merecía una reprimenda. Otro intento de asesinato, proyectado también para despertar los sentimientos del público, había sido simulado el 10 de abril contra el general Erwin Walker. Oswald fue arrestado por la policía de Nueva Orleans el 9 de agosto, pero fue puesto en libertad más tarde a requerimiento del agente del FBI, John L. Kickley. Contrariamente a lo que sucedía con el FBI, las altas esferas de la CIA no tenían noticias de los preparativos para el asesinato. Las actividades de la CIA no están muy compartimentadas. El equipo que operó en Dallas comprendía varios especialistas que habían trabajado para el Departamento de Actividad Oculta de la CIA. Varios de ellos pertenecían a los Minutemen, lo que permitió llevar ventaja en la situación. Oswald no tenía por qué sospechar de esta nueva misión. En los últimos 4 años había visto y hecho cosas peores y estaba tan psicológicamente envuelto en el trabajo del servicio de inteligencia que en ocasiones llegaría a confundir los encargos de la CIA con los del FBI y las actividades marxistas con las antimarxistas. Además, no tenía la costumbre de hacer preguntas. No hay duda de que se le consideraba bien resguardado el día 22 de noviembre. Pasó el tiempo. Meticuloso como siempre, se dio de baja del apartado de correos 30.061 que había alquilado el 3 de junio en Nueva Orleans. Llegó a Dallas el día 2 de octubre y alquiló una habitación. Ese mismo día, el gobernador Connally tuvo una reunión en el Hotel Adolphus. El tema principal de discusión fue el viaje del presidente, pero el gobernador no estaba informado de todos los planes. El 3 de octubre, la delegación de Texas en el Congreso se reunió en el Capitolio de Washington y al día siguiente el gobernador Connally fue a la Casa Blanca para tratar de los detalles del viaje con Ken O'Donnell. El 5 de octubre, un sábado, fue el día final de una fiesta de 3 días celebrada en Houston. Sandra Smith, hija de Lloyd Hilton Smith, vicepresidente del Amber Oil, se había casado con un agente de la Bolsa de Nueva York. Bajo una tienda instalada en el jardín, los jóvenes de la buena sociedad de Houston y Dallas bailaron toda la noche sin parar. Las 2 hijas de Henry Ford II giraban en los brazos de los estudiantes de la Ivy League y entre los huéspedes se hallaba Morgan Davis. Entre los días 7 y 10 de octubre, Ferry y otros 6 hombres llegaron a Dallas. El 14 de octubre, el comité le buscó un empleo a Oswald, al mínimo salario de $1,25 la hora, en el depósito de libros escolares de Texas. El 15 de octubre,
Oswald visitó el almacén y el 16 empezó a hacer inventario y trasladar cajas de libros. Los otros empleados no tardaron en darse cuenta de que no hablaba mucho. Una semana después, el presidente Kennedy pasaba por debajo de las ventanas del depósito. Luego empezaron a caer las hojas y las huellas desaparecieron. Policías, periodistas, un conductor de taxi, mujeres y una serie de otras personas murieron repentinamente. Incluso la CIA sufrió bajas. En 1964, Guy Bannister moría de un ataque al corazón. Y Ward murió en un accidente de aviación. Ferry resistió más, pero murió en 1967 de una hemorragia cerebral. Esas fueron las causas de sus muertes, por lo menos oficialmente. Bueno, y ahora que ya hemos terminado con la cuestión de Oswald, vamos con la última parte y ya con esto cerramos el vídeo, que es el asesinato propiamente dicho, ¿no? Dice James Hepburn: Lawson, el policía que el servicio secreto envió por delante, se reunió con el jefe de policía Curry en Dallas el 13 de noviembre. Juntos visitaron el Trade Mart, donde Curry sugirió que se diese banquete el día 22. Lawson envió un informe favorable a Washington y al día siguiente, el 14 de noviembre, O'Donnell dio el visto bueno a la elección. Ese mismo día, Curry mantuvo una reunión con sus delegados Batchelor, Fisher, Lawson y Sorrells para estudiar los problemas planteados por la visita del presidente. La reunión continuó el día siguiente, el 15 de noviembre, con la participación de los miembros del comité local de recepción. A Sorrells y a Lawson les preocupaban los problemas de seguridad en el interior y alrededor del Trade Mart, y Curry les prometió refuerzos masivos. Aquel fin de semana o el lunes siguiente, lo más tarde, J. Edgar Hoover recibió un TWX, un telegrama, del agente especial James W. Buckhout de la oficina del FBI en Dallas. La comisión Warren no tuvo en ningún momento conocimiento de este mensaje. El lunes 18, Lawson y Sorrells recorrieron en coche por primera vez el camino que había de seguir la caravana presidencial desde Love Field hasta Trade Mart. Curry dio importancia al hecho de que se podían recorrer en 45 minutos e incluso sugirió que se eliminase un pequeño tramo del recorrido a lo largo de la vía del Central Express por los riesgos que ofrecía desde el punto de vista de la seguridad. Después de atravesar el centro de la ciudad, llegaron a la plaza Dealey y Curry señaló la calle mayor abajo, más allá del paso elevado del ferrocarril, y dijo: «Desde ahí solo hay autopista». Pero en lugar de doblar a la derecha por la calle Houston en dirección a la calle Elm, Curry giró a la izquierda, por delante del antiguo Palacio de Justicia, por lo que Lawson y Sorrells no siguieron ya desde este punto del camino que había que recorrer el presidente. Si lo hubieran seguido, habrían tenido que dar un giro de 90 grados a la derecha por la calle Houston para girar 50 metros más allá, 120 grados a la izquierda y tomar la calle Elm. De haberlo hecho así, podría habérseles ocurrido que para dar el segundo giro, el Gran Lincoln del presidente se vería obligado a disminuir su velocidad casi hasta parar. Este doble giro está en contra de las normas del servicio secreto, las cuales especifican que cuando una caravana presidencial haya de disminuir la velocidad para dar un viraje, todo el cruce deberá ser examinado por anticipado, reconociéndolo o inspeccionándolo de arriba a abajo. Sin embargo, Curry dio por terminado el reconocimiento en el punto en que precisamente se convertía en inaceptable, además de inusitado, desde el punto de vista de la seguridad. El martes 19 de noviembre, los periódicos de Dallas Times, Herald y Morning News daban detalles de la caravana del viernes siguiente, pero ninguno de ellos publicó un plano que, al trazar una curiosa horquilla al final de un recorrido recto, hubiese llamado la atención hasta de una persona poco observadora como Lawson. Ese mismo día, Kennedy le preguntó a su secretario: ¿dónde están esos payasos? Los payasos eran O'Donnell, O'Brien y Powers, que estaban descansando en sus casas después del viaje a Florida. En cualquier caso, la presencia de O'Donnell en la Casa Blanca aquel día no hubiese cambiado las cosas. A O'Donnell solo le interesaban los aspectos políticos de la caravana: cuánta gente habría y dónde. Por otro lado, el perspicaz secretario de prensa de Kennedy, Pierre Salinger, podría haberse fijado en el curioso giro en forma de horquilla si lo hubiese visto en algún periódico en Dallas, pero no apareció en ninguno de ellos y Salinger salió aquella misma mañana para Honolulu. El giro en forma de horquilla constituía una disposición ideal para la emboscada que necesitase tender un asesino potencial. El comité no desperdiciaría una oportunidad como aquella. El ataque sería a cargo de un equipo de 10 hombres compuesto por 4 pistoleros, secundados cada uno de ellos por sendos ayudantes que cuidarían de su protección, evacuación y enlace por radio, así como de la recuperación de los casquillos. El 9º hombre serviría como operador de radio y el 10º cuidaría de distraer la atención en el último minuto para permitir que los pistoleros consiguieran situarse en posiciones adecuadas. La disposición del lugar determinaba una zona óptima de ataque sobre la que debían concentrarse los disparos, pero un blanco situado sobre un vehículo en movimiento planeaba una serie de problemas especiales.
El primero de ellos está relacionado con la velocidad del vehículo. Durante los viajes del mes de septiembre vigilaron y cronometraron el coche presidencial y su velocidad mínima se estimó en 10 millas por hora. La curva cerrada que tendría que describir para entrar en la calle Elm reducía aún más la velocidad. Pero como la plaza Dealey era el término del recorrido urbano y allí se iniciaba la autopista, cabía esperar que el chofer acelerase al salir de la curva. La estimación se revisó prudentemente y se llegó a la cifra de 15 millas por hora. 15 millas por hora equivalen aproximadamente a 22 pies por segundo, una velocidad muy baja para un automóvil, pero extremadamente rápida para un tirador, especialmente si está situado en una posición perpendicular o incluso lateral. El emplazamiento de los pistoleros se determinó teniendo en cuenta esta circunstancia. Para una emboscada de esta clase, en la que no se usan explosivos ni bazucas u otras formas poderosas, lo mejor es situarse enfrente y perpendicularmente al coche. La disposición de la plaza Dealey ofrecía varias posibilidades. El pistolero 1 se encontraría con el coche avanzando derecho hacia él, a su mismo nivel al salir de la curva, a una distancia de unos 400 pies. Esta posición ofrecía un amplio ángulo de tiro y la posibilidad de dispararle al presidente desde una distancia muy próxima. Aquí viene un pequeño esbozo. Ahí está, ¿no? Vale. Sigamos, pues. Perdón. Parecía tan ideal el emplazamiento que decidieron usar otro tirador, el número 2 más allá del número 1 y cerca del paso elevado del ferrocarril. Ambos dispararían aproximadamente desde el mismo ángulo. Los otros dos pistoleros, el número 3 y el número 4, ocuparían unas posiciones menos favorables. No podían dispararle al presidente con éxito hasta un instante preciso, determinado por varios factores. El primero de ellos era el obstáculo que suponen los dos hombres del servicio secreto que habitualmente van sobre el parachoques trasero del coche del presidente. El segundo lo constituía el hecho de que los disparos de los 4 pistoleros debían sincronizarse cuidadosamente. Después de estudiar estos factores y otros, como las distancias y los ángulos, los organizadores delimitaron una zona precisa de fuego, de 60 pies de largo, basada en la distancia desde cada uno de los hombres hasta el objetivo y en las trayectorias de los disparos. Era, en definitiva, la zona que ofrecía mayores posibilidades de éxito. La exactitud, por supuesto, era esencial. Los pistoleros fueron elegidos por su destreza como tiradores y se les facilitaron armas excelentes. Tenían que apuntar a la cabeza del presidente y asegurar su muerte. No se hicieron planes para una segunda descarga. Se daba por descontado que los primeros disparos desencadenarían reacciones instantáneas. Roy Kellerman, situado en el asiento delantero, podría lanzarse sobre el presidente. Este podría desplomarse o echarse al suelo del coche. En una fracción de segundo, el chofer podría acelerar y perderse de vista el objetivo. Pero el 22 de noviembre la reacción fue de sorpresa total. Kellerman y el chofer se limitaron a volver la cabeza para mirar al presidente, y cuando el agente John Reddy quiso saltar del estribo del coche de protección, el agente Emory Roberts le retuvo. Parece, pues, que algunos agentes del servicio secreto sintieron el pulso de saltar, pero se consideran obligados a pedir permiso. Lo que se había planeado como una descarga no lo fue en realidad. El primer disparo se distinguió claramente, y el segundo precedió con muy poca diferencia al tercero y al cuarto. Estos dos últimos se fundieron en uno. Los 4 disparos produjeron 3 detonaciones distintas, pero las condiciones acústicas de la plaza Dealey hicieron creer a muchos testigos que los disparos habían sido solo 2. El ruido del primero se amortiguó, porque se hizo en espacio abierto. El segundo y el tercero, separados por un intervalo de 2 segundos, produjeron el efecto de un eco. La primera bala procedía de la pistola número 1, del pistolero número 1, y alcanzó al presidente en la garganta. La segunda procedía eventualmente del número 4 e hirió al presidente en la espalda. El número 3 hirió a Connolly y la bala número 2 atravesó una señal de tráfico situada entre él y el coche. Luego, cuando John Blood cubrió a Johnson y los espectadores empezaron a gritar, hubo una pausa. 4 segundos después de haber abierto fuego, los pistoleros se debieron de quedar atónitos. Cuando el primer disparo estranguló al presidente, nadie se movió. Al sonar el segundo disparo, el gobernador Connolly se volvió y resultó herido. Pero el conductor no reaccionó todavía y Kellerman solo volvió la cabeza. Los últimos disparos despertaron a los del coche de protección, pero Kellerman seguía todavía perdido en sus sueños y Greer no reaccionó ni siquiera ante el zumbido de la sirena del coche Halfback. Se habían hecho 4 disparos y el coche seguía marchando a la misma velocidad. A pesar de los preparativos cuidadosos y de la puntería de los pistoleros, el presidente no solo estaba vivo, sino que no estaba mortalmente herido. Su vida dependía enteramente de los reflejos de Greer, pero el viejo chofer estaba anestesiado por los 35 años que llevaba en su empleo.
Sin embargo, los pistoleros estaban despiertos, eran profesionales. El coche siguió su marcha en dirección a los pistoleros número 1 y 2. Fue este último el que alcanzó con su disparo al presidente desde corta distancia. John Fitzgerald Kennedy, estrangulado por el primer disparo y lanzado hacia adelante por el segundo, fue empujado hacia atrás por este nuevo disparo. La bala le atravesó la sien y le penetró en el cerebro. Su cráneo estalló literalmente. No hubiera ocurrido así si aquel día el coche del presidente hubiese llevado puesta la capota de plástico transparente. El plexiglas no hubiera detenido las balas, pero las habría desviado, obstaculizando la puntería de los pistoleros. Pero la mañana del 22 de noviembre, Ken O'Donnell miró al cielo en Fort Worth y observó con satisfacción que iba a hacer un día espléndido, un día excepcionalmente hermoso. No colocarían la capota. Tuvo razón, el sol brillaba en Dallas. En los 30 años que llevaba J. Edgar Hoover en su cargo, había desarrollado un sistema de información al que nada, ninguna actividad y mucho menos una conspiración, podía escapársele. A través de su extensa red de informadores, el FBI está enterado de todo lo que merece saberse en los Estados Unidos y en esferas que están más allá de su jurisdicción. La conspiración en Dallas surgió y arraigó en lugares en los que el FBI está bien representado. Entre sus informadores se hallaban el antiguo agente del FBI, James Rowley, jefe del servicio secreto, el fiscal del distrito de Dallas, Henry Wade, el agente de la CIA, Guy Bannister, que también era miembro de los Minutemen, y Lee Harvey Oswald. H.L. Hunt utilizaba como guardaespaldas antiguos agentes del FBI y el jefe de la policía de Dallas, Curry, estaba en contacto con varios hombres del FBI y sometido a vigilancia por este, que no tenía menos de 75 agentes en Dallas. A mediados de octubre informaron a Hoover de la existencia de un complot y conocía algunos detalles. El FBI inicia con frecuencia una investigación a causa de un rumor y la información que recibió aquel otoño procedente de Chicago, Boston y Dallas estaba basada en algo más que simples chismes. Los informes fueron comprobados y verificados. La semana anterior a la salida del presidente en dirección a Texas, Hoover sabía exactamente lo que iba a ocurrir. ¿Por qué no intervino el FBI? Es cierto que al FBI no le alcanzaba la responsabilidad de la protección del presidente. También es verdad que cada año se llevan a cabo docenas de investigaciones relacionadas con amenazas contra la vida del presidente. Además, el FBI es un departamento de investigaciones, no una fuerza policíaca nacional. No obstante, una sección del manual del FBI habla de las reglas que han de cumplirse en casos similares. Hoover, el hombre que es casi una leyenda, como dijo Gerald Ford, no habría cooperado con el comité, pero no hizo nada, absolutamente nada, para evitar su acción. Él quizá no aprobase el asesinato, pero tampoco lo condenó. Hoover prefirió mantenerse apartado de las luchas entre otras personas, especialmente porque en ellas estaban implicados unos círculos sobre los que él ejercía escaso control. Enfrentado con la necesidad de elegir entre su deber profesional y el odio a cuanto el presidente Kennedy representaba, se decidió por la segunda alternativa, confiado también en que el asunto empañase la reputación de la CIA e hiciese pedazos al Ministerio de Justicia. Después del asesinato, el FBI echó mano a sus archivos y presentó su informe. En él se señalaban los culpables. Texas se desquitó de Hoover declarando el 24 de enero de 1964 que Lee Harvey Oswald estaba en la nómina del FBI como informador desde 1962. Ni al FBI ni a la CIA se les requirió para que se justificasen. El asesinato era más grande que ambos. Había arraigado un sistema que había engendrado a un senador llamado Lyndon Johnson y era ocultado por el mismo sistema, presidido ahora mismo por Lyndon Johnson. Convencido de que actuaba en beneficio del país, el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, accedió a cometer perjurio. Prescindiendo de lo que le costó al país, el FBI consiguió vengarse y obtuvo su recompensa. Desde 1963 ha ido acortando distancias constantemente con la CIA en la carrera que sostenían. Ha reforzado su control en el campo del contraespionaje y ha extendido sus actividades al extranjero, terreno que antes fue coto privado de la CIA. Aun reconociendo su competencia técnica, es evidente que el presidente Johnson no confió su vida al FBI. El 22 de noviembre de 1964, un consejo presidido por el secretario del Tesoro Douglas Dillon e integrado por el ministro de Justicia Nicholas D.B. Katzenbach, por el consejero de la Casa Blanca McGeorge Bundy y por el director de la CIA John McGahn, examinó el modo de reforzar la seguridad del presidente. Rechazó la sugerencia de que el FBI asumiese la responsabilidad total de la protección del presidente, incluida la prevención e investigación, y se dejase el servicio secreto solamente la responsabilidad de su protección física. Exactamente un año antes, el férreo e infatigable Hoover había ya almorzado y vuelto al trabajo desde hacía más de 30 minutos, cuando las primeras noticias centellearon por los hilos del telégrafo
de la United Press International a la 1:34 de la tarde, hora oriental de los Estados Unidos. ¿Pero es que acaso el señor Hoover se ha enterado alguna vez de algo por ese medio de comunicación? Al día siguiente, el 23 de noviembre, la Casa Blanca recibía un paquete enviado por el famoso departamento del señor Hoover. Era un trozo del cráneo del presidente Kennedy. Bueno, pues con esto termina el relato del asesinato hecho por este valiente autor que es James Hepburn en su libro Arde América, que nos ha dado el título para esta serie de vídeos, analizando el magnicidio más famoso del siglo XX, el más decisivo para generar el mundo en el que actualmente vivimos. James Hepburn es impresionante que supiera todo esto en 1968. Se puede estar de acuerdo con todo lo que dice o no. A mí, por ejemplo, me parece que menosprecia mucho a la figura de Oswald y luego, por ejemplo, no da los nombres de los tiradores, aunque sugiere algunos de ellos, ¿no? Yo tampoco me atrevo a algo tan grave como darlos, pero sí que hago una especulación con varios nombres de posibles tiradores, que desde luego no es original, la he sacado de otras fuentes, aquí en Los Deicidas, más allá de la realidad y la ficción. Y bueno, digamos que si a ustedes les han gustado estos programas, si quieren que sigamos haciendo programas de este estilo, tocando temas que no toca nadie, es verdad que con nuestros medios limitados, nuestros medios frikis, que consisten en pues, leer un libro, en poco más. No hay imágenes, no hay banda sonora, no hay espectacularidad, pero la información está ahí, el saber está ahí, la investigación, aunque sea sobre fuentes no originales, está ahí. Y bueno, espero que les haya cautivado y que después de eso, con estos vídeos, pues haya quedado claro que sí se puede saber lo que ocurrió, sí se puede saber quién lo hizo y sobre todo que se pueda entender que no es un hecho histórico, que esto no se trata de analizar la historia reciente, sino que se trata de ver también cómo funciona el mundo en el que vivimos, con la diferencia de que se pueda hablar con un mínimo de tranquilidad, y eso que ya hemos sufrido algún problema por haber hablado de estos temas, pero de otros temas más recientes quizás no se pueda hablar con tanta facilidad. Así que sirva de espejo, sirva de pórtico y para continuar también con ese trabajo de investigación, aquí sí que nos hemos atrevido a tratar esos otros temas y de ahí el volumen del libro. Y siento haber sido pesado con el tema de la promoción o narcisista o ególatra, pero bueno, uno escribe un libro de estas magnitudes pensando en que a otros les resulte bueno, interesante, ¿no? De que otros lo puedan tener, y creo que es un buen colofón a estos 3 años de canal darle este soporte físico al trabajo, ¿no? Y apoyar también el trabajo con un gesto que es adquirir el libro. Así que muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Me interesaba mucho leer sus comentarios para saber qué opinan ustedes también. Y nada, volveremos pronto con más programas de otras temáticas y de temáticas afines a este en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.